aceptabilidad de las leyes. Inteligibilidad o comprensibilidad es lo mismo. Las leyes pretenden obtener unos resultados, para lo cual es esencial su cumplimiento. Y en la medida en que los resultados dependen de los ciudadanos, es fundamental que estos comprendan el sentido de la ley y la acepten. Como señala Bronfman, si los individuos obligados no quieren o no saben cómo cumplir la norma, el objetivo de la ley nunca se cumplirá. Los mayores problemas para la aplicación de las leyes producen, de una parte, de aquellos grupos o individuos que se consideran perjudicados por el régimen que establece la ley y, por otra parte, por su falta de claridad. En términos generales, puede decirse que cuando se habla de calidad de las leyes o de técnica legislativa, se habla tanto de mejorar su aceptabilidad como su comprensibilidad, haciéndolas más aptas para el cumplimiento de las finalidades u objetivos que persiguen. Evidentemente es más fácil hacer las leyes más comprensibles, más fácil en abstracto, luego es un poco más difícil ponerlo en práctica, pero más fácil que hacerlas aceptables. En cuanto a la comprensibilidad, la comprensión no afecta solo al lenguaje, de cuya claridad nos hemos ocupado hoy, sino también a la identificación de la conducta concreta que se exige del individuo, también al sentido, funcionalidad en el conjunto de disposiciones y el alcance, es decir, el ciudadano ha de saber hasta dónde llega el deber impuesto. Y como les decía antes, es muy importante que todos los ciudadanos tengan el derecho de acceder en condiciones de igualdad a la plena comprensión de las leyes. No deberían hacerse leyes solo para iniciados. Me dirán, pero esto es imposible, en la medida en que las leyes son cada vez más especiales, más técnicas, pues es obvio que hay leyes que son solo para iniciados. Bueno, sí, claro, pero tiene que haber un núcleo, una primera comprensión, aunque luego uno no sea experto para saber hacer la declaración de la renta, pero entender, si uno intenta buscar el artículo que quiere saber qué pasa, pues que llegue a entender algo de lo que dice. Esto es lo que no permite el Estado de Derecho realmente, como que existan el grupo ese de los iniciados que sí pueden comprender en general las leyes, no ya solo las específicas, y otro grupo que no entienda nada porque el lenguaje es absolutamente incomprensible. Para mejorar la comprensibilidad de los textos, pues les voy a contar una experiencia australiana, fíjense. En otros ordenamientos se ha recurrido a la formación de los redactores o a la promulgación de normas sobre el uso del lenguaje, pero el Parlamento de Australia estudió la posibilidad de recurrir a los tests de legibilidad y comprensión, es decir, aquellas leyes que se iban a aprobar se daban a leer a las personas que iban a ser afectadas por las mismas, por los propios destinatarios, llegando a la conclusión de la utilidad del sistema para asegurar que se mejore la claridad de la legislación e identificar las técnicas de redacción sencilla del idioma, aunque se requiera previamente, y esto tampoco es tan sencillo, definir quiénes van a ser los destinatarios primarios o los usuarios primarios del texto normativo. Y además, y esto también lo hemos repetido varias veces a lo largo de estos días, además de la claridad en el lenguaje, el conocimiento y la comprensión de una ley requiere de su divulgación. Y hemos dicho que cuando al Ejecutivo le interesa, divulga las leyes. Cuando se interesa en que se obtenga resultados, su explicación a los ciudadanos. Cuanto más se comprenda el lenguaje, pero también la finalidad de la ley, más aceptable será esta. Y así llegamos a este segundo concepto, que es el de la aceptabilidad. El legislador tiene que considerar, a la hora de ponerse a legislar, los intereses de los ciudadanos que van a resultar obligados por las leyes. Esto es, analizar cómo les va a afectar la ley. Está claro que toda ley beneficia a unos sectores de la sociedad y perjudica a otros. En el ejemplo de la ley del cine que les decía antes, pues hay que si la cuota de pantalla o lo que sea, pues puede beneficiar a los productores, a los exhibidores o a los distribuidores, pero a los tres seguro que no les beneficia lo que se establezca.
Lo ideal es que una ley beneficie al mayor número posible y perjudique al menor número posible de ciudadanos, pero eso no siempre es posible. Este sería el equilibrio óptimo que garantice su aceptación, pero es difícil de lograr. Aún así, en un sistema democrático como los nuestros, lo ideal sería que las decisiones políticas se adopten con el mayor grado de consenso posible, sobre todo cuando afectan a temas sociales. Ustedes saben que esos temas sociales son en los que es más difícil conseguir la comprensibilidad y, en consecuencia, la aceptabilidad. Precisamente la finalidad del procedimiento legislativo, es decir, la tramitación de las normas en el Parlamento hasta convertirse en leyes, permite esa participación de todas las fuerzas políticas, como veíamos el primer día, que intenta conseguir el mayor acuerdo posible. De esta forma, intentando concitar el mayor consenso posible, parece que se puede llegar a que sea mayor también la aceptación por parte de la sociedad. Recuerden que la ley es la expresión de la voluntad general. Obviamente no todas las leyes van a gozar del mismo grado de aceptación. Si hay una bajada de impuestos, pues probablemente haya mayor aceptación que si hay una subida de impuestos. Pero sin embargo, si no son arbitrarias las leyes y persiguen el interés general, será más fácil obtener una conciencia colectiva de la necesidad de la regulación. Por ejemplo, la limitación del límite de velocidad. Normalmente, casi todos se oponen a la limitación de la velocidad máxima permitida en la circulación. Y sin embargo, hay que conseguir explicar cuáles son los objetivos que se pretenden lograr para intentar obtener una conciencia colectiva de la necesidad de esa regulación, aunque sea impopular. Para esa mejor aceptación, el legislador tiene que tener presente el contexto cultural y social en el cual ha de aplicarse la ley y la forma en que va a ser interpretada por los operadores jurídicos, con lo cual puede ser necesaria una cierta pedagogía. Hemos dicho antes que las leyes no deben ser pedagógicas, pero a lo mejor sí hace falta una cierta pedagogía para explicar cuáles son los objetivos de la ley en esa divulgación que se haga, los objetivos que se pretenden obtener y los beneficios que de ello resultarán para los propios ciudadanos. La redacción de las normas, aquí ya es más discutible. Hemos dicho que en nuestros tiempos las normas, las leyes no deberían tener un enfoque didáctico, que no están para eso, están para mandar. Entonces, ¿dónde puede estar esa pedagogía? Pues puede estar en la exposición de motivos, donde deben quedar claramente expuestos. Puede estar en los discursos, en los procedimientos de elaboración, en los preámbulos de las leyes, en que se expliquen en especial las transformaciones sociales o culturales que han llevado a la adopción de una nueva norma o que son causas para la aprobación de esa norma. No basta, no obstante, el utilizar formulismos del tipo que es la experiencia acumulada en la ejecución de la ley la que ha hecho necesaria el promulgar esta otra. Esa parte expositiva, que es la de las exposiciones de motivos, es en las que el legislador debería explicar los motivos que le han llevado a legislar, los principios inspiradores de la ley y su finalidad, y en su caso reseñar las principales novedades que presenta con respecto al anterior, los puntos esenciales de la nueva regulación. Aquí juegan un papel muy importante los medios de comunicación social. Ustedes saben que la posición favorable o desfavorable de los medios de comunicación social hacia una ley genera un estado de opinión, puede inclinar la balanza hacia la aceptabilidad o hacia la no aceptabilidad. Obviamente no se trata de realizar presión sobre los medios de comunicación social, si no, no estaríamos en una democracia en donde hay un pluralismo de opinión. Pero sí es cierto que con la ayuda de los medios de comunicación apropiados, campañas publicitarias, declaraciones públicas, se puede tratar
de hacer llegar a esa convicción a los destinatarios de la conveniencia de una determinada regulación. Es decir, se trataría de actuaciones informativas y el punto más importante de las mismas es el grado de recepción y aceptación de los contenidos de la comunicación por sus destinatarios. Es verdad que hay quien dice que frente a esa idea de que las leyes deben mandar, el lenguaje jurídico en un Estado democrático tiene que ser convincente, es decir, que al mismo tiempo tiene que buscar la aceptación de ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque el hombre libre rechaza lo que no le convence. Si se trata de una norma, su aplicación se hace problemática. Ejemplos, siempre en el ámbito de la circulación. Cuando se implanta el uso del cinturón de seguridad, todos pensamos, voy a poner yo el cinturón de seguridad, sobre todo en los asientos traseros, tarda. Y sin embargo llega un momento en que se convierte en una obligación que asumimos con toda naturalidad, porque ya hemos asumido que el 80% de las muertes disminuiría si llevaran el cinturón de seguridad abrochado. Los sistemas de retención infantil, es decir, las sillitas de los niños para los coches, pues imagínense que en mi país todavía se incumple muchísimo. Hay unas estadísticas de la Guardia Civil que vienen a decir que hay un 60% de los niños que no van con el sistema obligatorio, el sistema de retención, como le llaman, el sistema de retención obligatorio. Bueno, pues todavía no hay esa cultura de que esa norma hay que obedecerla, porque eso aumenta fundamentalmente la seguridad de los niños. En cualquier caso, la democracia necesita de esa renovada aceptación por los ciudadanos del ordenamiento jurídico, aunque sin duda debe cumplirse. No es que esté yo uniendo la idea de aceptabilidad a la idea de obligatoriedad, si no sería un anarquista, sino que lo que digo es que hay que tratar de aumentar esa aceptabilidad para hacer más efectivas las normas, una aceptabilidad que debe asentarse sobre un consenso social. Y que esa búsqueda de la aceptación es también una manera de enlazar el derecho con la realidad social. Hay también aquí una frase en el Código Civil español que dice que las normas deben ser interpretadas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, con lo cual da por supuesto esa correlación entre la realidad social y el propio ordenamiento jurídico. Pretender que la ley sea aceptable no significa que sea injusta. Por el contrario, primero tiene que primar el objetivo de la justicia por encima de la oportunidad coyuntural. Pero si el texto de las leyes se fundamenta en elementos convincentes y si esa exposición, para lo cual sirve también el lenguaje, es articulada y coherente, pues será más fácil que las leyes consigan una aceptabilidad. Estas ideas las podemos enlazar con las máximas de Martín Crile que vimos el primer día. Recuerdan que esas máximas eran la misma filosofía que inspira los cuestionarios que se deberían plantear antes de ponerse a dictar una ley. Pues en lo que aquí nos interesa, la sujeción de la ley a estas máximas garantiza una mayor aceptabilidad por parte de los ciudadanos porque asegurará su razonabilidad o adecuación a la realidad social, que son claves para su aceptación. Aquí hay otro concepto que también hemos utilizado mucho y en relación con distintos aspectos, que es el de la transparencia. De la misma manera que las resoluciones judiciales han de fundamentarse convincentemente,
entre otras cosas porque se exige su motivación, pero sobre todo porque si no perderán en toda impugnación, pues también la regulación contenida en la ley tiene que apoyarse en razones que justifiquen su necesidad y se adecúen a su finalidad. Y esas razones son las que hay que exponer, esas razones son las que ser transparentes, transparente el proceso, transparentes las causas que están en el inicio, transparentes los intereses, ¿por qué no?, que es de lo que hablamos cuando hablamos de transparencia, y finalmente una redacción adecuada y una conveniente divulgación. Todo esto serían los pasos a seguir para obtener una mayor aceptabilidad de las normas. He dicho en la tarde de hoy que el lenguaje de las leyes deja mucho que desear. En esto coinciden todos los autores y, como les decía, unas veces se hacen responsable al autor de la iniciativa, otras a la tramitación parlamentaria. Vamos a ver algunas aportaciones en referencia general a los defectos del lenguaje jurídico. Un autor, Arias Cayetano, dice que existe la percepción por parte de los no profesionales del derecho de que extrañamente la jerga jurídica se extravía en páramos lingüísticos ininteligibles de los que nadie sale y a los que nadie entra. Aquí le están achacando la ininteligibilidad, el hablar para iniciados del que hemos hablado. Prieto de Pedro, otro autor que hemos citado. En general, el lenguaje legal no responde a las virtudes que deben presidirlo: claridad, precisión y corrección lingüística. Se encuentra invadido, como pretendida marca de fábrica, por numerosos tics expresivos, adherencias estilísticas y léxicas contra la claridad y por contravenciones a la gramática que no son sino manifestaciones de un falso estilo por el que dicha lengua especial se degrada imperceptiblemente hacia una jerga de grupo en la que se entienden o pretenden entenderse los operadores jurídicos. De nuevo, una denuncia de ininteligibilidad de legislar para iniciados. González Salgado, aquí ya desde un punto de vista más específico, distingue 4 tipos de redacciones frecuentes en el lenguaje jurídico que deben ser evitadas. Redacción descuidada, que atenta contra las normas ortográficas y gramaticales, presentando errores en la acentuación, en la puntuación, en las concordancias verbales, en el significado de las palabras. Me indicaban antes los ejemplos de la pasiva refleja. Se dice se venden casas y dirán, pues claro. Bueno, pues aunque parezca, no se dice se vende casas, pues en la redacción de una ley que no tiene 4 palabras, encontrarán ustedes cantidad de veces en que no concuerda el verbo con el sujeto. Redacción complicada, redacción descuidada. Aparte de las leyes, que quizás sea menos, ahí yo creo que más que descuidada es que puede ser carencia de pericia, yo no lo sé, pero en el tema de la puntuación se nota mucho. En las sentencias es donde pueden ver la redacción descuidada. Me parece como si los jueces no releyeran sus propias sentencias, porque evidentemente todo lo que se escribe hay que releerlo, y también las leyes para corregir los defectos. Redacción complicada, que abusa de oraciones subordinadas dependientes unas de otras, maraña en la que el lector se pierde. Redacción confusa, que contiene demasiada terminología especializada cuando no está destinada a un lector especialista, siglas o ejemplos que no ayudan a clarificar. Y en tercer lugar, redacción pretenciosa, que ofrece más información de la que demanda el lector para entender cabalmente el contenido. Este autor estudia una interesante serie de defectos relacionados con la falsa precisión como máximo problema del lenguaje jurídico, que se refiere al lenguaje jurídico en general, pero que se puede aplicar específicamente al lenguaje legal. Abuso de la subordinación, frases y párrafos extensos que hacen a la oración inacabable. Referencias injustificadas y jurídicamente peligrosas, no voy a reabrir el debate, al masculino y al femenino, para evitar el supuesto sexismo de la lengua española. La continua referencia a lo ya aparecido en el discurso, lo anterior. Las palabras a las que se dota de significados impropios. Al huir de la vulgaridad se cae en la pedantería, dice, cuando no en la incorrección.
Y también incluye otras tendencias, tal vez menores, que contribuyen a enmarañar los textos. Algunas de ellas ya hemos hablado antes: el uso de locuciones preposicionales en lugar de preposiciones simples, el abuso de abreviaturas innecesarias, marcación doble de los numerales con números y letras. Hay algunos países en los que se hace esa marcación doble continuamente. Yo creo que aquí no es así. No se dice 100 en las leyes y, entre comillas, 100 número. Bueno, pues hay algunos países donde sí se hace. República Dominicana, por ejemplo, que es un manual en los que también he estado interviniendo. Es que es innecesario. Imagínense lo que eso recarga. Empleo del anglicismo y /o del que hemos hablado esta mañana. Archisilabismo, es decir, preferencia por palabras largas. Archiverbalismo, preferencia por las perífrasis verbales y aparición de redundancias frecuentes. Gusto por el empleo de varios sinónimos consecutivos en la frase. Otro defecto muy importante que señalan varios autores hasta llegar hasta Bentham: la vaguedad y las ambigüedades en los enunciados normativos. Una ambigüedad, ahora voy a volver sobre esto, que puede ser semántica, dependiendo del sentido de las palabras, o derivada de la construcción gramatical de las oraciones, del orden de las palabras, de la manera que están conectadas en la oración. Por ejemplo, las oraciones que contienen pronombres demostrativos, este, aquel, y que no se sabe quién es este, aquel, porque hay varios sustantivos masculinos justo antes. Los relativos, los posesivos, pues pasa exactamente lo mismo. Su, ¿de quién? Su de quién, si ha habido 3 o 4 frases antes con distintos sujetos. Las oraciones de modificación, excepción y condición. Salvo, salvo, ¿a qué se aplica? ¿A esto o a todo el artículo? Les decía, cuando hablábamos de la redacción de los proyectos de ley, que no hay que subestimar la importancia de la calidad de los proyectos de ley. La fase de preparación es decisiva para la calidad de la futura ley. Si el proyecto que se presenta es un buen proyecto, normalmente desemboca en una buena ley. Solo cuando está bien elaborado, cuando se haya construido de modo lógico y sistemático, pero también de lenguaje, pueden incluirse las modificaciones parlamentarias sin que se produzca una ley oscura o contradictoria. Y también decíamos que una ley, un buen proyecto, puede ser desvirtuado a lo largo de la tramitación parlamentaria por las modificaciones que se introducen. Por eso es por lo que hay que hacer la corrección técnica de los anteproyectos de ley, pero también seguirla manteniendo a lo largo de toda su tramitación parlamentaria hasta su conversión en ley. Lo que ocurre es que el corrector funcionario no goza de mucha libertad a la hora de corregir estos defectos. Desde luego, ninguna o poca, hasta donde llegue el sentido común y les permitan, en los textos aprobados. Entre medias, pues apenas puede remediar algunos errores gramaticales o estilísticos, como pueden ser barbarismos, estereotipos, repeticiones innecesarias, muletillas. A veces eso sí pasa, como que se acepta la observación técnica. En cualquiera de los casos, estamos en un estado democrático, en un estado de cultura, en un estado con un principio de seguridad jurídica al que hemos aludido, y que reclaman todos ellos la necesidad de un uso, una mayor atención al uso del lenguaje por parte de los juristas, y especialmente por el redactor de las normas, porque sus errores tienden a consolidarse y a llegar a ser errores de la ley. Y además se expanden entonces porque llegan también a errores de la jurisprudencia que no entiende bien lo que dice la ley. En efecto, el lenguaje de las normas tiende a imponer su impronta sobre el desenvolvimiento de los demás lenguajes jurídicos, y sus aciertos y sus defectos se extienden como una mancha de aceite. Se extiende la mala redacción sobre la interpretación judicial y al final no se sabe dónde se puede llegar. Les decía que íbamos a hablar de algunos
defectos concretos del lenguaje de las leyes, y el primero es la ambigüedad. Habíamos dicho que Jeremy Bentham lo consideraba como una de las imperfecciones primarias de la ley. La ambigüedad, cuya conexión es tan estrecha con la oscuridad que ambas pueden ser indiferenciables. Ambigüedad es lo contrario de claridad. Una expresión puede tener dos significados, dos o varios significados, y en una ley podemos no saber cuál es el correcto. El ejemplo era la palabra mayor que les decía el otro día. Bastaba con añadir mayor de edad para que ya supiéramos qué era lo que se quería decir. Pues en este caso la ambigüedad está en una sola palabra, ambigüedad intérmino. La ambigüedad puede extenderse a toda una frase o conjunto de palabras sin proposiciones o in contexto, o puede derivar de una palabra o frase en referencia a otros dos, in situ o por su mala colocación. Ejemplo de este último supuesto puede ser la situación de una cláusula limitativa que está junto a otras disposiciones, ese salvo o con excepción de, que no se sabe si se refiere a la frase inmediata anterior o a las dos frases inmediatamente anterior o a las tres frases inmediatamente anterior. No queda claro a cuál de ellas se aplica. Es un ejemplo típico de ambigüedad. Las palabras muchas veces están aquejadas de esa enfermedad de la ambigüedad, es decir, no tienen un campo de referencia único, sino dos o más. Entonces podemos, de acuerdo con esa misma clasificación, distinguir entre la ambigüedad semántica, que afecta a los términos individualmente considerados, que tiene dos formas, la homonimia y la polisemia. Entonces es importante utilizar las palabras ambiguas solo cuando su contexto permite determinar con claridad cuál de esos significados posibles es el que es de aplicación. Un ejemplo, el empleo de la partícula o. O en el lenguaje lógico tiene un significado no excluyente, pero en el lenguaje usual y por tanto también en el jurídico tiene dos significados. Excluyente, si se da una alternativa no se da la otra, o la no excluyente cuando se dan ambas alternativas al mismo tiempo. Y la ambigüedad se produce en los textos legales cuando se hace uso de un mismo vocablo para aludir a fenómenos diferentes. Tampoco es correcto utilizar sinónimos para referirse a la misma cuestión. Ambigüedad sintáctica, cuando varios significados diferentes surgen de la estructura de la frase, del orden de las palabras, de la manera en que están conectadas. Esto creará problemas sintácticos de interpretación. A veces se producen por las oraciones adjetivales o los propios adjetivos, cuando resulta difícil saber si califican a la palabra inmediatamente anterior o a dos palabras anteriores. Lo que ya he dicho antes, el uso de pronombres demostrativos o relativos que pueden referirse a varios antecedentes de la oración, las oraciones de modificación, excepción o condición en la que es dudoso el miembro primario al que están conectadas. Y la ambigüedad contextual deriva de la incertidumbre sobre la relación que tiene un texto con otras partes de la misma norma o de otras normas. Aquí es donde se producen las inconsistencias, que pueden llegar a ser contradicciones, y las redundancias que estudia la teoría del derecho. La ambigüedad puede ser un defecto de redacción, pero a veces también puede ser buscada por el legislador. Imaginen un tema absolutamente controvertido, con dos posiciones claras, distintas, de posiciones políticas, materia de educación, materia de sanidad, materia de, en nuestro caso, religiosa. En México no se produce porque es un estado laico. Pues imagínense que en estos casos a veces el legislador pone un término ambiguo para que, dependiendo quién esté en el poder, lo pueda utilizar de una o de otra manera, y de esa forma llegan a un compromiso. Dice Virgilio Zapatero que eso es un fraude, es un auténtico fraude, que
Esto ocurre cuando se trata de obtener un pacto político sobre un texto ambiguo, de poder interpretarlo de forma diferente por distintas formaciones políticas en el futuro. Quizá no sea tanto un fraude, pero sí es cierto que el que paga la ambigüedad es el destinatario de las normas. O sea, es un uso ilícito, digamos, de los vocablos para conseguir que puedan interpretarse de forma diversa, no porque resulte de forma casual, sino deliberadamente. Habría que distinguirlo de la vaguedad, y yo tampoco tengo tan clara la diferencia entre la ambigüedad y la vaguedad, en los que la certidumbre en el significado no es porque haya un campo de referencia plural, sino indefinido. Habría como tres formas o tres zonas en los términos vagos: un núcleo de certeza positivo, que no hay duda; un núcleo negativo, el que está claro que el término no se aplica; y en medio hay una zona de penumbra con una serie de casos en los que la aplicación es dudosa. ¿Cómo se puede reducir la vaguedad? Pues mediante definiciones. Mañana veremos que hemos hoy hablado varias veces de definiciones, pues cómo hay que introducir definiciones, dónde hay que introducir definiciones. De esta manera no se producirá lo que con referencia al futuro, y es cuando puede tener sentido aplicar la vaguedad, es la textura abierta del lenguaje, es decir, un término que hoy se entiende de una manera, tal como avanza la realidad social, es posible que se interprete de otra manera. Ejemplo, las telecomunicaciones, el derecho del secreto de las comunicaciones. Ese término, cuando se aprueba la Constitución en 1978, es en un momento en el que no existía el correo electrónico, por ejemplo. Y sin embargo ha sido el Tribunal Constitucional el que lo ha considerado incluido en un término que se ha ido interpretando de forma distinta a lo largo del tiempo, o que ha permitido un uso futuro. Errores de puntuación. Hablábamos esta mañana de errores de puntuación, que es uno de los defectos menos cuidados en los proyectos y en consecuencia en las leyes que de ello resultan. Parece como si al autor de la iniciativa le resultaran secundarios. Vamos a preocuparnos del fondo, pero no nos preocupamos de la forma. Dice González Casado: el jurista inconscientemente puede creer que un texto se entiende si yo lo entiendo. Pues no forzosamente. Se descuida la puntuación porque se supone que se entiende. No estará perdiendo convicción un texto mal redactado aunque se entienda. ¿Puede esto llegar a tener efectos nocivos en su practicidad o aplicación? ¿No puede incluso llegar a considerarse el lenguaje jurídico como generalidad un modo de expresión poco cuidadoso? ¿No se lo estará denostando automáticamente en el subconsciente colectivo por esta u otras razones? Les hablaba esta mañana de uno de los ejemplos más claros, que es el exceso de comas, incluso entre el sujeto y el verbo, sin que haya una oración subordinada de por medio. Este mismo exceso puede hacer de una frase larga y enrevesada pues una especie de tren, el que les hablaba de las oraciones subordinadas, dividido en vagones, sin que esas comas puedan remediar las dificultades de comprensión precisamente por la longitud que tiene un artículo. Estos defectos de puntuación sí serían en cierta medida corregibles a lo largo de la tramitación parlamentaria. La verdad es que los letrados utilizamos vías casi cuasi clandestinas, porque vaya usted a decirle a un autor de un proyecto que esta coma que no, o sea, ese criterio de se abre coma, se cierra coma. Entonces, si quiere usted tener esta, tengo que cerrarla en algún sitio, o si quiere tener la segunda, tengo que abrirla en algún sitio. Pues que no, bueno, pues da igual, llega un momento que uno pone las comas que le parecen y como no se lo van a leer, pues da un poco lo mismo. Pero de esas comas dependerá, sí, es cierto, haber mandado proyectos para que se vean en el Ejecutivo y haberte tachado las comas que has metido, pues las vuelves a meter. ¿Sí? Entonces, de estas comas parecerá una tontería, pero depende la propia claridad del texto y su corrección sintáctica. Errores gramaticales y sintácticos. El descuido con el que se elaboran las normas en relación con el lenguaje
provoca la existencia en las leyes de errores gramaticales y sintácticos. Antes hemos hablado uno de la pasiva refleja. Esos son fáciles de tramitación, pero hay otros que no son tan sencillos de corrección durante su tramitación, y una vez aprobadas, por supuesto, poco campo hay para la corrección. Por eso es imprescindible que el legislador tenga capacidad para saber plasmar su pensamiento en lo que a sintaxis se refiere con exactitud meridiana, el legislador o quien elabore la iniciativa. Como les decía, estos defectos son predicables también de otros textos jurídicos como las sentencias judiciales. Y aquí también González Casado hace unas referencias curiosas. Dice: hay quien defiende que la jurisprudencia, como las normas, es intocable en cuanto a redacción, erratas, etc. Sin embargo, si así fuera, cabría preguntarse los porqués del flagrante descuido del que suelen adolecer estos escritos, claramente mucho menos cuidados que las normas, pese a su importancia. En realidad, la diferencia yace en que una sentencia aparece como efecto de un hecho concreto, caso particular, aunque con futura utilidad orientada a su sentido final, resolución del caso, pero también creación de jurisprudencia, aunque no forzosamente, mientras que en una ley suele ocurrir lo contrario, nace desde una pretensión general para ser aplicada desde su literalidad, siguiendo la tendencia imperante más moderna hacia lo particular, el caso concreto. Por tanto, los jueces se preocupan menos todavía porque solo se va a aplicar a un caso, aunque no se dan cuenta de que eso puede tener un efecto general, mientras que los legisladores y quienes les asesoramos nos preocupamos un poco más porque sabemos el efecto general que va a tener sobre una pluralidad de casos concretos. En esta relación de errores vuelvo sobre otra de las que he hablado esta mañana, el abuso de las mayúsculas. Parece deducirse de su lectura que la importancia de cada ley de la materia que regula se encuentra en directa proporción al número de palabras escritas con mayúscula. Se les otorga el tratamiento de nombres propios a todas esas entidades locales, gestoras, concertadas, cualquier cosa, espacios naturales. Según la Real Academia Española de la Lengua, deben ir con mayúscula aquellas instituciones cuya importancia se considera que debe ser resaltada. El error estriba en pensar que la mayúscula otorga importancia, probablemente por ser un carácter más grande, pero eso es absurdo. Imagínense qué manera de calcular. Lo que sí otorga es una individualidad, que es lo que significa nombre propio, pero lo que debe primar es la unificación de un criterio claro predominante en la publicación, más que ceñirse a normas estrictas. Es decir, hay veces, pues sí, la ley de espacios naturales protegidos, pues si usted quiere, póngalo, pero no la que se llama ley por la que se modifica la ley que regula todo, hasta los que es, ¿no? El abuso en el uso de las mayúsculas, como les decía antes, es especialmente flagrante en los títulos de las leyes, pero ya hemos visto cómo en realidad las directrices de técnica normativa dicen que han de evitarse y que deben reservarse solo aquellos casos en los que hay una breve extensión del título, una regulación completa de la materia o órganos constitucionales, grandes referentes legislativos del ordenamiento. También hemos hablado del mal uso de las siglas y de cómo deben evitarse. Solo se justifica en el supuesto de que eviten formulaciones farragosas y repeticiones cansinas, y siguiendo esas reglas de cita en primer lugar, y a partir de ahí utilizando siempre de la misma manera, sin puntos entre ellas. El uso de extranjerismos, también hemos hablado algo esta mañana. Les decía que en España tenemos un gravísimo problema con la transposición de la normativa comunitaria, pero en general en todos los países lo hay cuando tomamos como modelo una disposición extranjera. Por otra parte, se ha producido una multiplicación de fuentes normativas, una globalización de la realidad social que lleva a una penetración de lenguas extranjeras. Ustedes saben cuál es la koiné moderna, esa lengua común, es el inglés, que nos hace un daño grandísimo a todos los que hablamos la lengua española, pero no solo.
influye y penetra en todos los ordenamientos. Entonces, como la tradición jurídica es distinta, esto produce distorsiones, porque los términos jurídicos ingleses, y eso se manifiesta muy claramente en la materia financiera, pongamos por caso, no ya solo en la de telecomunicaciones o la tecnológica o lo que sea, sino en la materia financiera, en que realmente es que no tenemos equivalente para esos productos financieros que se van creando y al final se acaba utilizando. Pero lo que les decía es que como la cultura jurídica es diversa, pues entran como con calzador y a veces se producen distorsiones en la redacción de las leyes cuando se traducen directamente términos extraños a nuestro lenguaje o tradición jurídica. Y les decía que esto se produce muy especialmente en los países europeos cuando se produce la transposición de directivas. Se dice, pero puede ocurrir con respecto a cualquier entidad supranacional. El deseo de no separarse ni un ápice de lo que dice la norma europea de la redacción original, que tiene un texto en español, pero que muchas veces está mal traducido. Entonces, si yo voy a corregir un error material, ¿por qué no voy a corregir un error de que donde dice sentencia no es una sentencia, sino que es, yo qué sé, un acto judicial, por decirlo de alguna manera? Entonces, hay que caer en esa idea de que se pueden cambiar las cosas para adecuarlas a la tradición jurídica. Les pongo un ejemplo muy tonto de numeración. En las directivas se usa mucho el desdoblamiento. El que A matare a otro, B le hiriere, debe tal, tal, tal. Pero ¿por qué vamos a tener que separar eso? El que matare a otro le hiriere, pues será reo de lo que sea, de lesiones, o el que agrediere o causare daño a otro será reo de lesiones, porque vamos a poner los artículos el que A agrediere, B. Eso forma parte en absoluto de nuestra tradición jurídica y hay que luchar con los legisladores y con el departamento ministerial correspondiente, porque es que en la directiva la traducción está así. Pues mire usted, es que me da igual que esté así, yo así no escribo las leyes españolas, ¿no? Pues no veo por qué. La estructura de las propias leyes no se suele corresponder tampoco con la que existe en nuestra traducción jurídica. Y existen también términos que es innecesario incorporar porque existe un equivalente. Bueno, pues contra todo eso hay que luchar cuando se trata de introducir neologismos tomados de lengua extranjera, considerar la posibilidad de utilizar una expresión clásica de nuestra lengua, porque si nos apartamos de esa tradición conceptual se puede incurrir en confusión. Evidentemente, donde más se utiliza sistemáticamente el inglés es en determinados sectores del derecho en que se utiliza, se emplean directamente. Esta mañana hablaba de Internet, de Wi-Fi. Pues a este respecto ya les dije la norma, que es procurar utilizar donde existe y solamente la otra cuando tiene arraigo social o cuando en último caso los neologismos cuando han sido incorporados al diccionario de la Real Academia. Y aquí nos topamos con los lenguajes de las nuevas leyes, es decir, el lenguaje técnico. Hemos dicho que el lenguaje utilizado por las leyes debe permitir su comprensión por los destinatarios, los ciudadanos obligados a cumplirlas, y su interpretación unívoca por los operadores jurídicos, porque eso es una exigencia ineludible de la seguridad jurídica. Pero esto es una utopía. También hemos dicho que era una utopía en ese mundo de legislación desbocada. Y esto se produce muy en particular en estas normas que se dictan sobre nuevos sectores en el estado actual. Son materias que no conoce el ciudadano, utilizan neologismos, utilizan términos extranjeros más o menos comprensibles. Vean los productos financieros, esos expresados además con siglas. Es decir, que todo ello es un reto para el legislador, pero también es una amenaza para la seguridad jurídica. Es verdad que las normas se refieren hoy a realidades técnicas complejas y que además hay tres tipos de lenguajes: el jurídico, el económico y el técnico, y que en las leyes hay que incorporar los tres muchas veces.
Naturalmente, la claridad, que es la base de la certeza, depende de que se concilien estos tres lenguajes. Una conciliación que debería dar preferencia al lenguaje jurídico, porque es el campo en el que se mueve la legislación, pero que no puede postergar al técnico y al económico más que lo imprescindible. Ustedes saben que hay leyes que solo las entienden los economistas, no ya los juristas, sino que los economistas, y que han empezado a surgir gabinetes mixtos con juristas y economistas, sobre todo para temas fiscales. Ya no les digo para los grandes delitos financieros o delitos económicos, sino sencillamente para temas fiscales. Es que las propias leyes fiscales no las entienden los juristas. El lenguaje técnico de las leyes debe ser riguroso. Cuando se utilizan expresiones con un significado diferente del usual, han de utilizarse definiciones en las que predomine el lenguaje común. Es verdad que en la tipología de los términos legales puede plantear problemas el incorporar un vocablo de uso común en uno tecnificado por una influencia doctrinal o jurisprudencial. También puede ocurrir que se pase de una acepción técnico-jurídica a una común, es decir, que el camino sea el inverso, sea el derecho el que aporta una palabra al lenguaje común. Puede aparecer también un vocablo en un sentido tecnificado solamente en un texto, en el texto que lo regula. Y también puede ocurrir que se produce una tecnificación no unívoca del mismo vocablo, es decir, que una misma palabra en distintos sectores del ordenamiento se tome con un distinto significado. Todo esto es lo que nos provoca una dificultad de seguir obteniendo esa claridad en este mundo tan tecnificado, claridad en las leyes. Para ello habría que seguir observando reglas de técnica legislativa para expresar el mismo concepto, utilizar los mismos términos, evitar el uso de sinónimos, utilizar cada término con un sentido unívoco, intentar evitar aquellas palabras que puedan generar ambigüedad sintáctica, antes, más arriba, después, más adelante. Cuando haya que precisar el significado de los términos empleados, se utilizarán definiciones solo necesarias cuando el término sea ambiguo o no suficientemente claro, y evitando las definiciones superfluas por obvias. La verdad es que la coexistencia de una pluralidad de ordenamientos con varios órganos legisladores, con distintas administraciones en juego, las facilidades aportadas por las nuevas tecnologías tienen efectos visibles en la legislación. Se sustituye el proceso previo de reflexión por un corta-pega. Les decía que ese era uno de los efectos actuales como consecuencia de las nuevas tecnologías. Pues si aquí tienen una ley, pues la voy a copiar, voy a hacer un corta-pega. ¿Y qué ocurre? Pues que tiene un resultado devastador, que produce incoherencia en el razonamiento, desorden e incongruencia expositiva. Ya no les digo si la toman de un lado y de otro. Plagio sistemático, cuando a lo mejor la realidad social no es la misma. Nos contaba una de nuestras compañeras el caso de dictar una ley sobre los derechos de los indígenas donde no hay indígenas. Repetición ad nauseam del error, ad nauseam hasta lo más profundo, porque como haya un error en una ley que se copie, ya seguirá hasta el infinito. Incremento desmesurado del tamaño de los textos, y total es tan fácil copiar, pues voy a copiar más, ¿no? Sin que haya justificación para ello. Todos estos defectos rompen con el principio de claridad de la exposición y con otros principios más de fondo, como considerar la necesidad de legislar y que la norma sea adecuada a la realidad social. También hay un peligro de corrupción del lenguaje. Ya nos referimos a las TICs. Nosotros a las TICs, no sé ustedes, en referencia a las nuevas tecnologías. También se corrompe la forma de razonamiento. Uno ya razona como razona el ordenador, o como lo tenemos, según como lo que tenemos que hacer el ordenador.
es el ordenador el que nos ha cambiado la manera de pensar. Yo tengo una hermana ingeniera que dice, es que yo no pienso lo mismo que tú, cuando yo no razono lo mismo que tú, pues cuando hacemos cuentas o intentamos calcular no sé qué cosa. Pues en este caso es que el ordenador nos está cambiando nuestra forma de razonar, y eso para elaborar textos legislativos pues es un horror. Se produce también una falsa confianza en la facilidad y en la rapidez del modo de trabajo, el no imprimir. Me dirán, ¿qué más da el no imprimir? Si un texto no se puede leer con un bolígrafo que empiece a tachar y que vea que aquí arriba he escrito exactamente lo mismo, dirán, pues en el ordenador, ¿qué más da? Voy mirando arriba y luego vuelvo y luego subo. El texto no quedará bien y tendrá mucho más riesgo de que haya preceptos repetidos o incongruencias. Por tanto, se produce una falsa confianza en esa facilidad del trabajo que perjudica la calidad del razonamiento que justifica el mandato contenido en la ley y la construcción de la ley misma. Esta mañana he hablado de qué defectos del lenguaje podrían realmente lesionar la seguridad jurídica, y les había dicho, a contrario, algunos supuestos de cuando el Tribunal Constitucional había dicho no lesiona la seguridad jurídica las leyes en las que están claramente fijados los destinatarios, los efectos, las circunstancias, y que por tanto, en su contrario, habría que entender que si por razón del lenguaje no están claramente determinados los destinatarios, los efectos de la norma, los tipos penales, pongamos por caso, pues que en estos casos se incidiría en el principio de seguridad jurídica, cuando el precepto no se pueda interpretar de modo natural y no forzado. Todas estas cosas serían una posibilidad de recoger esa doctrina negativa para entender que existen ocasiones en que el lenguaje sí puede afectar a la seguridad jurídica y por tanto determinar la inconstitucionalidad de una ley, y que en cualquier caso habría que manejar los criterios de comprensibilidad o inteligibilidad. Para acabar con esta idea del lenguaje, criterios para mejorar el lenguaje de las leyes. Bentham dice que no hay exigencias de perfección que le sean específicamente aplicables al lenguaje legislativo, que le son aplicables las de cualquier lenguaje. Lo que decíamos al principio, hay que escribir bien. Y si además sabemos técnica legislativa, probablemente sabremos escribirlas mejor. Pero desde luego, si no se sabe escribir, mejor no escribir las leyes. Las imperfecciones mayores que él decía eran la ambigüedad, la oscuridad o la voluminosidad. Una vez que conocemos todo lo que vamos a conocer esta semana de reglas de técnica legislativa sobre lenguaje y defectos más comunes, podemos proponer algunos criterios para mejorar el lenguaje de las leyes. El primero sería recordar que las leyes deben tener una cierta estabilidad. Hay que esperar a que las leyes surtan sus efectos, legislar más reposadamente, sin estar sujetos a impulsos repentinos y a la precipitación, redunda en una mayor calidad de la ley en todos sus aspectos, incluso en el lenguaje. Ustedes lo saben, cuando se hace un acuerdo político rápido, repentino, la ley que resulta luego tiene problemas de aplicación. En España, cada vez que hay un crimen terrible, sobre todo de niños, se genera una alarma social que hace que los legisladores se pongan al frente de la manifestación y se apruebe un tipo penal. Pero un tipo penal ad casum, es decir, referido a ese caso, y que ya no sirve para el siguiente crimen terrible que se comete con respecto a los niños. Legislar, hay que legislar de una forma más general y tener en cuenta ese lenguaje de una forma más reposada. Otra segunda recomendación, digamos, para mejorar, implicar en la redacción de las iniciativas y en su tramitación parlamentaria a personal especializado. Todos ustedes son especializados, todos ustedes intervienen en la tramitación parlamentaria con experiencia en el lenguaje legal. Los políticos dan el contenido y nosotros se lo ponemos de una forma que se pueda leer. En el momento de redactar las iniciativas se debe huir de la ambigüedad, pero también de la vaguedad. En lo posible
del uso de conceptos jurídicos indeterminados, en el que no vamos a entrar, y de palabras polisémicas que pueden tener varios significados. Otra idea que hay que tener siempre presente al redactar: el destinatario de la ley, que ha de comprenderla para poder cumplirla, no pensar que va dirigida solo a los abogados, a los operadores del derecho, para quienes también debe ser inteligible. La verdad es que cuanto más cercanos a la ley se sientan los destinatarios de la misma, y esto no se aplica solo al lenguaje, tanto más aceptable para ellos será y por tanto mayor será su cumplimiento. Otra idea relacionada con esa claridad normativa: la ley debe contener normas claras y expresadas como mandatos. Por eso hablábamos del futuro imperativo: deberá. Debe quedar claro que está conteniendo un mandato, no una declaración en abstracto. De la claridad y precisión en el lenguaje de las leyes depende la certeza en el derecho aplicable. Ya lo hemos visto esta mañana, y las consecuencias de los propios actos, la certeza sobre las consecuencias de los propios actos. Por eso decimos que puede quedar afectada la seguridad jurídica. Y finalmente, la concisión en el lenguaje no debe confundirse con la pobreza en los recursos expresivos. Hemos dicho que hay que utilizar en las leyes un lenguaje elegante, un lenguaje legal, pero elegante, dentro de esa sencillez que se preconiza como norma. Un jurista de mediados del siglo XX, Pérez Serrano, decía que una ley redactada en noble tono, con frase pulida y tersa, será estudiada, entendida y aplicada con mayor facilidad que una ley de términos grises y borrosos y de expresión balbuciente o atormentada. Era un catedrático de Derecho Constitucional como yo y letrado de las Cortes como yo, que también fue secretario del Congreso de los Diputados en la época de la República, y la verdad es que da exactamente con la idea del tono que deberían tener las leyes. Con esto hemos terminado con el lenguaje. Vamos a ver si hay preguntas en primer lugar, vamos a ver si hay alguien que nos quiera leer un texto mal redactado y otro bien redactado, y si luego da tiempo, me gustaría, si no lo dejo para mañana, hablar de las leyes modificativas, porque me ha parecido que no entienden que en definitiva es la categoría con la que se hace referencia a los decretos de reforma. Preguntas. Se identifican, por favor. Buenas tardes, doctora. Soy Francisco Díaz Palafox. Yo le quiero hacer dos preguntitas muy cortas. Una, se refirió usted al Código Civil Español y decía usted que hay una forma de interpretar conforme a la realidad social imperante, lo cual me causó un poco de impacto en el sentido de pensar que una norma pueda ser, digamos, en términos de seguridad jurídica, pues una norma pueda quedar ahí en el limbo por la realidad social imperante, es decir, se aplica o no se aplica según lo que se entienda en ese momento. Y la otra pregunta que tiene también que ver con la ambigüedad, usted habló de la política, de la ambigüedad, yo llamaría algo así como ambigüedad e ideología, cuando las normas trascienden. Yo entendería que el derecho, digamos, uno de los propósitos del derecho es la permanencia, independientemente de quien promueva ideológicamente. En el caso de ustedes está muy claro, o sea, la derecha o la izquierda, en fin, en otros países hay otra gama, pero más allá de la ideología de quien impulsa determinada iniciativa, el propósito del derecho es ir más allá de esa ideología. Me preocuparía que se viera con esa ambigüedad, o sea, entonces, ¿qué hacemos? Lo expulsamos del derecho porque lo expulsamos del sistema jurídico, expulsamos del sistema jurídico una norma, simplemente porque se redactó aparentemente de una manera en donde todos cupieran, pero que yo entendería que ese todos cupieran es más que todos cupieran, vamos a hacerla para que permanezca en el tiempo.
Esos serían mis dos comentarios. Gracias. En cuanto al primero, vamos a ver, la verdad es que yo creo que esa expresión del Código Civil es muy avanzada en el tiempo. Lo que quiere decir es que si, por ejemplo, hubiera una norma que dijera el transporte en burros se regulará, pues que ha llegado un momento en que entendemos que eso no es aplicable al transporte en burros, sino al transporte en autobús, pongamos por caso, ¿no? Entonces, eso está bien. Habrá otras que se quedarán obsoletas, efectivamente. Pongamos el derecho de habitación, que se sigue utilizando, ¿no? Que es el arrendamiento de una habitación, como quien dice. Bueno, pues supongamos que ya no hay. O otro tema, la multipropiedad. Esos supuestos en los cuales se aplican, uno dispone de unos meses al año en un apartamento, esa es la multipropiedad. Pues todo eso no estaba previsto en el Código Civil. En la Constitución hay muchas cosas, como la que les he citado, que no estaban. Entonces, eso es lo que quiere decir que se interpreta conforme a la realidad social del momento, no quiere decir que se desvirtúe o que se deje de tal. En cuanto a la ambigüedad y la ideología, a ver, a veces para conseguir una norma solo se ponen de acuerdo cuando hay una ambigüedad. En nuestro caso, en que había dos partidos, es muy clara en la Constitución. Entonces, derecho a la vida. Derecho a la vida. ¿Quién interpreta hasta dónde llega la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué supuestos entran dentro del derecho a la vida o qué no? Al final todo eso acaba en el Tribunal Constitucional, pero lo que está claro es que unos lo van a interpretar de una manera y otros de otra. Ley General de Educación, pues lo mismo, el derecho a la educación privada o no privada, hasta dónde se la puede yugular, pues dependiendo que sea uno u otro, la yugulará más o menos y acabará probablemente en el Tribunal Constitucional, pero la expresión constitucional es deliberadamente ambigua precisamente para llegar a un acuerdo para aprobar, ¿no? Tenemos problemas más graves en relación con la organización territorial. Ahí no es tanto de ambigüedad, sino de diferencias de interpretación o de términos supuestamente contradictorios. Imagínense que el artículo 2 dice que que se declara el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones sin perjuicio de la indisoluble unidad de España. Pues evidentemente hay quien le gusta tomar esto y quien le gusta más la segunda parte de la frase. O sea que a veces no todo es tan claro porque hay que llegar a un compromiso. Esa sería un poco la respuesta. Buenas tardes, David Enríquez del Congreso de Durango. Sería, si me permite, doctora, para poner un ejemplo de un artículo mal redactado. Adelante. Sería el artículo 228 bis del Código Penal del Estado de Durango. Como antecedente, este artículo fue como una, digamos, respuesta a una crisis de seguridad que se vivió en el estado de Durango. Dice el artículo: al que, con objeto de planear o ejecutar un delito u obstruir la función de seguridad pública, realice actos tendientes a obtener o transmitir mediante cualquier medio información sobre las actividades propias de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia y de ejecución de las penas y medidas de seguridad de cualquier ámbito o sobre cualquier servidor público, funcionario o trabajador, se le impondrá de 4 a 20 años de prisión y multa de hasta 500 días de salario. Dígame la redacción correcta. Esta es la redacción que está en el Código Penal. Y ahora dígame la suya. Yo de hecho derogaría este artículo porque el propio artículo el propio Código Penal maneja reglas de complicidad cuando se va a cometer algún delito. Inclusive este artículo, le digo, fue como un antecedente, una respuesta, porque inclusive otra norma del Código Penal prevé que se sancione con prisión a los policías que lleven consigo más de 3 aparatos de comunicación.
Entonces, algunos jueces o fiscales del Estado de Durango nos decían, este artículo es totalmente inaplicable, dice, porque ¿cómo basta con que una persona esté afuera de la Fiscalía General del Estado de Durango, se esté afuera, para yo, agente ministerial, agente de la policía, quede a discreción de que él está planeando ejecutar algún delito? Lo que en definitiva usted me quiere decir es que en la medida en que la tentativa, la proposición y la colaboración con delitos está regulada de modo general, no hace falta prever eso. Pues yo ahora le voy a decir una modificación de esa norma para una mejor redacción. Como usted ha visto, ese es un ejemplo de un artículo largo, enrevesado, lleno de comas, lleno de subordinadas, y que además acaba con lo que les he dicho esta mañana, que debería permitirse el hipérbaton. Yo me llevaría antes, por lo menos para que se entendiera, esa primera frase o ese primer inciso que aparece al final de todo el artículo. Léame lo último. Dice, o sobre cualquier servidor público, funcionario o trabajador se le impondrá de 4 a 20 años de prisión y multa de hasta 500 días de salario. Pues se impondrán de 4 a 8 años de prisión y multa de X días de salarios a quienes. Tú. Hombre, también habría que reducir eso que viene detrás, pero es un caso típico en el que el hipérbaton está justificado. ¿Alguien más que nos quiera contar algo del lenguaje? Buenas tardes, Ricardo Sánchez de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Doctora, yo también le quiero poner un ejemplo. Es el artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo. Dice textualmente: a todo el que presente documentos o testigos falsos se le impondrá una pena de 6 meses a 4 años y multa de 125 a 1.900 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. El artículo que nos ocupa se redactó en forma defectuosa, toda vez que no nos indica una pena de 6 meses a 4 años de qué. Es un ejemplo muy claro. Sí, aquí Sí, o de arresto domiciliario, podría interpretarse como cualquier cosa. Sí, puede ser. Incluso ahí yo pondría lo que dice el artículo 14 constitucional, que dice en su tercer párrafo: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Entonces, obvio, el espíritu de la ley aquí nos habla de que se va a imponer una pena de prisión. Sin embargo, al no tenerla plasmada textualmente, no se puede imponer ninguna pena a este aspecto, salvo la multa. Pero no la están imponiendo, sí. No, digo, ¿no? Seguramente fue ahí un error final entre los cambios que había y por eso no se plasmó la pena. La redacción correcta diría: a todo el que presente documentos o testigos falsos se le impondrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión. Gracias. O sea, suprime usted la multa, pero bueno, sigue, de acuerdo. Sí, pero era un poco fácil ese ejemplo. Ese era sencillo. ¿Alguien más? Aquí. Y creo que había alguien más que quería leer hoy también, que me ha hecho esta mañana. Gracias. Doctora, en realidad mi nombre es Viviana Mondragón. Yo solamente quisiera hacer una reflexión sobre una de las cosas que dijo hace un rato, respecto a que la ley tiene que ser relativamente permanente en el tiempo y no solo responder a una situación de crisis que se pueda presentar. Y ahí, un poco retomando lo que decía usted en la mañana en la conferencia, yo quisiera poner un ejemplo. No es de una mala redacción de un artículo, sino de una legislación que se emitió para dar respuesta a una crisis y que tiene serias contradicciones con un marco normativo muchísimo más amplio. Y es el caso de
de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que es una ley que regula las guarderías o los centros de estancia infantil de los niños. Esta ley surge como respuesta a una situación trágica que se vivió en México, en un estado específico, en aquellos años, que es todos lo conocemos, la guardería ABC, que tuvo un incendio. Y entonces, a partir de eso se emite esta legislación. En la legislación se consideran, por ejemplo, algunos requisitos que deben tener esos centros, que tiene que ver con cuestiones de protección civil que superan lo que la legislación, tanto local como federal de protección civil, establece para el tema de, por ejemplo, hidrantes. Establecen que las guarderías deban tener hidrantes con una potencia para poder apagar incendios, que solamente se establecen para lugares de grandes concurrencias, por ejemplo, centros de exposiciones, centros comerciales, es decir, lugares de amplia concurrencia de gente, que no las tienen algunas guarderías en donde tienen capacidad, por ejemplo, para 100 niños, y que esta legislación solo responde a una crisis, que es como una respuesta política, y que ha metido en una circunstancia muy compleja a los operadores de las guarderías, porque no tienen la posibilidad de cumplir con esas especificaciones de protección civil que en la legislación de protección civil se establecen solo para lugares de grandes concurrencias, y que pues no tienen la posibilidad de tener esas características. Solamente quería poner ese ejemplo un poco relativo a lo que usted comentaba en la mañana. Exactamente, yo creo que es en relación en lo que he comentado esta tarde, en relación con los supuestos que generan alarma social, que hacen que no se piense suficientemente, precisamente porque se quiere dar una respuesta política inmediata a lo que la sociedad está demandando, no se piensan suficientemente los efectos. Entonces, en ese caso se ha desmesurado. A veces se desmesuran también los tipos penales, y otras veces esos tipos penales no se contemplan más que de una forma tan restrictiva que, como digo, ya no pueden aplicarse al siguiente. Pero cuando he hablado de que las leyes debieran tener una cierta estabilidad, lo que quiero decir es que las leyes necesitan un poco de tiempo para surtir efectos. Entonces, cuando se dicta una ley y se parece, o la gente está descontenta, o parece que en un primer momento no se cumple el objetivo, lo primero es reformar la ley. Una crítica, pues vamos a reformarla, y entonces no se ve si realmente esa ley ha podido surtir los efectos que pretendía, porque es que no da literalmente tiempo para comprobar si ha producido esos efectos o no. Pues yo qué sé, pongamos una cuestión de educación, un programa de estudios, o lo que sea, que hombre, por lo menos tendrá que acabar el primer año para ver qué pasa, o 2 años, tenerlo un poco en experimentación. Pero no, si de repente hay una protesta, no sé qué, pues entonces se cambia antes de que pueda surtir efectos. Pero como ven, son muy variadas las cuestiones que se plantean en relación con el lenguaje, en relación con la combinación del ordenamiento jurídico. Probablemente estaba mucho más pensada la Ley de Protección Civil, y esta introduce unas cuestiones imposibles de cumplir y que probablemente no se cumplen. Bueno, no hay que irse muy lejos. Publio Rivera, de la Comisión de Gobernación. En la propia Constitución uno puede encontrar cualquier cantidad de antinomias y de normas mal redactadas. Y aquí, observo voy a poner 2 ejemplos que creo que son significativos. Uno que tiene que ver con lo que acaba de señalar la maestra Viviana, que es el tema de normas que se hacen en razón de una situación específica, y es el caso, por ejemplo, de la reforma en materia del informe presidencial. Que a partir del 2003, en donde hubo una confrontación específica entre el Congreso y el presidente del gobierno, lo que se genera es una reforma constitucional para que el presidente de la República ya no asista al Congreso al inicio de las sesiones ordinarias y entonces mande por escrito un informe. No obstante, en este esquema de una redacción ambigua, se dejó una redacción que permite no necesariamente que el presidente no asista, sino que cumpla con la obligación de enviar por escrito el informe, y
si las condiciones políticas posteriores permiten que el presidente asista a la Cámara, entonces o a las cámaras, el Congreso podrá determinar la asistencia del mismo. Hoy es un tema que incluso se discute porque hay un reclamo fuerte de que el presidente asista a las cámaras del Congreso a debatir sobre algunos asuntos. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de este tipo de normas. Y hay otra que incluso también es muy presente, que incluso el periodo extraordinario del día de ayer tiene que ver con una redacción no muy afortunada y poco clara respecto del artículo 72, que es el del proceso legislativo. Y el inciso C, la fracción C del artículo, dice lo siguiente: el proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen, punto y seguido. Deberá ser discutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora, punto y seguido. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Se observa una cosa, un elemento fundamental. Lo que no se sabe es si se confirma el desechamiento, o sea, si la confirmación de la que se habla es el desechamiento, o si se confirma la propuesta que puede enviar el Ejecutivo. Es decir, los espacios en los que tiene que interpretar el Congreso este tipo de situaciones podrían quizás resolverse bajo una redacción diferente, que fuera en donde a partir del segundo punto y seguido deberá ser discutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado el desechamiento por 2/3 partes del número total de votos, pasará a la otra pasará a la otra Cámara Revisora. Si por esta fuese confirmado el desechamiento por la misma mayoría, el Congreso informará de ello al Ejecutivo y el decreto deberá ser publicado con las modificaciones aprobadas. No obstante, hay la necesidad de agregar otros 2 párrafos porque quedan 2 cuestiones no salvadas. Cuando las observaciones parciales no fuesen avaladas una de las cámaras del Congreso, la discusión continuará en las cámaras en los términos de este artículo, debiendo informar al Ejecutivo sobre el diferendo, para proceder a publicar la ley o decreto en los artículos ya aprobados. Y el tercero, si ambas cámaras no estuviesen de acuerdo con las observaciones del Ejecutivo o no se alcanzara la votación de 2/3 partes, el proyecto de ley o decreto deberá ser publicado en los términos previamente acordados. De acuerdo, le diré más. Leyendo ese artículo, hubo un momento en que yo no sabía no sabía quién era ese su, o sea, si era la Cámara Revisora, si era la Cámara de Origen. O sea, es verdad que no está suficientemente claro como para entender cómo es ese procedimiento final. Un sub que no se sabe de quién es ese sub. Por aquí tenemos perdón, aquí. Bien, buenas tardes. Carlos Hoyos, de Baja California Sur. Yo me referiré no solamente a un artículo de una ley de Baja California Sur, sino completamente a su ley. Es una ley vigente a partir de 1982. Se convirtió de territorio a Estado Baja California Sur en 1975, y bueno, es el decreto 374, pero hay una disparidad con respecto al título, de cómo aparece propiamente en el título y en la parte en donde se dice se decreta como ley. Dice ley para que en lo sucesivo, además considerando el principio de legislación mínima, me parece incluso absurda el concepto propiamente de la ley o el contexto de la ley. Se llama ley para que en lo sucesivo se utilice el nombre completo de Baja California Sur y se suprima el calificativo de Baja, ¿no? Y lo dice texto vigente, el nombre del gobernador, y dice decreto 374, el Congreso del Estado de Baja California Sur decreta, dice ley para que en lo sucesivo se utilice el nombre completo de Baja California Sur al ejercitarse el derecho de petición ante cualquier autoridad que resida en la comprensión política o geográfica de esta entidad, y al mismo tiempo que se suprima el calificativo de Baja conforme al texto de la presente ley. En virtud de esto, incluso me parece que contrapone un precepto constitucional en el sentido del derecho de petición,
Y bueno, no obstante, existe la ley, este es como texto vigente. Y bueno, además, en la redacción propiamente de la ley, pues existe artículo primero, así literalmente como existe, y no artículo 1, tal cual como existe en los artículos transitorios, ¿no? Artículo primero en el contenido del cuerpo y de los transitorios. Pero además, el hecho es de que aquellas empresas que tuviesen, por ejemplo, distribuidora de bicicletas Baja 2000, tienen 30 días para modificar el nombre de su negociación, ¿no? O sea, Baja California Sur 2000 tendría que hacer. Entonces, son situaciones cuyo objeto es, me parece, burdo o de poca utilidad social. Porque se llamaba Baja solo. Ajá, el nombre era Bicicletas Baja. No, el nombre del territorio. No. Era el territorio de Baja California Sur. Entonces, es que la ley es absolutamente innecesaria, aparte Exacto. de que las peticiones se dirigen con el nombre oficial de la autoridad, con lo cual no hace falta regular una cosa tan específica, porque afectará a las bicicletas, a las autoridades, al sello de correos, a las direcciones que ustedes pongan y a 20.000 cosas más sobre las que no se van a legislar, ¿no? No obstante, el principio o el artículo constitucional te dice, bueno, que sea de manera escrita, pacífica, respetuosa, y bueno, que la autoridad está obligada a contestarte, independientemente que tú digas baja otra, no es ninguna situación ofensiva. Por supuesto. Y además trae sanciones que van desde amonestación, apercibimiento o multa de 25,000 pesos. Entonces, por no utilizar el nombre de la autoridad de Baja California. Entonces, yo creo que no tiene ninguna aplicación, o no conocemos todavía ningún acto de aplicación desde el 82 para acá. Entonces es materia de supresión, de abrogación. Gracias, buenas tardes. Me llamo Telma y trabajo en la Consultoría Jurídica del Senado. En efecto, un poco en alcance al comentario de Publio con relación a nuestro artículo 72 constitucional, pues todos lo conocemos, trabajamos con él cotidianamente y efectivamente es un artículo rebuscado de suyo. Así, esa sería como la descripción perfecta, ¿no? La porción normativa que alude Publio tiene como el colmo del rebusque, porque es una porción normativa que alude a cómo se va a superar el veto o las observaciones en su caso. Y entonces hubiera sido como muy elemental que cuando se inicia el proceso legislativo que acabará en el constituyente permanente, se dijera la hipótesis concreta a la que alude todos y cada uno de los incisos, que no fracciones, ¿va? Que es por ahí otra barbaridad que trae. Pero no se hizo así. No se hizo así. Entonces, cuando uno tiene que trabajar con este artículo, tiene que desentrañar lo que quiso decir de origen esa porción. Efectivamente es de las más complejas en su redacción, pero hay interpretación de la Corte respecto de lo que quiso decir la Constitución en ese apartado normativo, que es cómo se supera justamente el veto y las observaciones del Ejecutivo, del titular del Ejecutivo Federal. Entonces yo les pido que al que no se le ocurra nada, que hagan una redacción nueva de alguno de estos incisos que están tan mal redactados, en concreto el E, yo creo, ¿no?, que es el que trae todo el sistema de superación del veto de las cámaras, porque realmente admite bastante posibilidad de mejora lingüística y racional, es decir, de tratar todos los supuestos como ha señalado su compañero Publio. Había otra palabra pedida por allí, creo, si no, aquí detrás. Buenas tardes, soy Gonzalo Leboreiro de la Comisión de Desarrollo Regional. Pensando en el lenguaje jurídico, yo quisiera recordar un asunto en el que me tocó participar cuando en México se habló del feminicidio, un poquito retomando este lenguaje de género del que hablábamos en la mañana. Realmente causó mucho estupor en su momento cuando se planteó, en función de que no estaba tipificado en el Código Penal. Pero creo que justamente
planteando la realidad social y en el entendido de que el derecho debe de atender justamente a esa realidad, atenderla y responder justamente a la solución de sus conflictos. Creo que fue muy interesante ver cómo se incorporó esta palabra al sistema jurídico mexicano. Incluso, bueno, eso permitió generar cualquier cantidad de políticas públicas en función de resolver este problema. En especial, un caso paradigmático fue Ciudad Juárez, que trascendió fronteras y fue un asunto que sonó mucho a nivel internacional. Y efectivamente estas muertes pues tenían características y mecanismos y modus operandi muy especiales, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que fue un término que causó un poco de sorpresa para los abogados, pues creo que resultó en un acierto en función de resolver un problema muy específico, ¿no? A favor de un grupo social. Actualmente sigue, no sé cuánto tiempo permanezca en función de que es un problema complejo de resolver, pero este es un ejemplo de un término jurídico que pudiera parecer una locura cuando pudiera compararse solamente en el término homicidio, ¿no? Es un neologismo, efectivamente incorporado, que probablemente ni siquiera estaba en la sociedad previamente. Yo les cuento más, algo curioso en relación con el lenguaje sobre esto. En España se habla de violencia de género y es defectuoso, está copiado del inglés, no hay género en los hombres, es decir, lo que hay es sexo. O sea, es violencia por sexo. Lo que pasa es que eso nunca, o violencia en razón del sexo, ese término no está acuñado. Se habla de violencia de género, pero es una mala transposición del gender británico. En relación con esta violencia de género, que a veces se habla violencia doméstica, que es mucho más estricta que el feminicidio suyo, claro, porque está hablando de la violencia doméstica, les diré que en el Código Penal se incluyó una agravante para cuando en ese marco de la violencia doméstica la agredida fuera, o sea, el agresor fuera el hombre. Entonces, eso, bueno, pues todos los jueces plantearon cuestión de inconstitucionalidad, que pueden plantearle la cuestión al Tribunal Constitucional porque consideraron que podía violar el principio de igualdad. Entonces, el Tribunal Constitucional fue uno de los primeros supuestos en los que acuñó ese principio de discriminación positiva, que es decir, considera que cabe una discriminación siempre que esté justificada. En este caso es una discriminación positiva a favor de la mujer, que en el supuesto de las cuotas dice que puede ser transitoria, de las cuotas electorales, para hasta llegar a conseguir la igualdad. Pero en este caso dijo que estaba justificada pues por la posición prevalente del varón, o porque tiene mayor fuerza, o por lo que sea. Es una de las cuestiones en las que más se podría examinar la evolución de la legislación. ¿Se acuerdan que les hablaba de evaluación legislativa? Bueno, pues se cambian las penas, se ponen penas más graves, se incluye el agravante de cuando es el hombre el que mata a la mujer y no a la inversa, que realmente hay 3 casos al año y de los otros hay 70. Se establecen medidas preventivas. Se dieron cuenta que con las penas no se conseguía nada, con el agravamiento. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a ir a las medidas preventivas, medidas cautelares que se adoptan en el ámbito judicial. Por ejemplo, la medida de alejamiento, por ejemplo, la medida de la pulsera que deben llevar los agresores cuando están en libertad para comprobar que no se acercan hasta tal. Pues no baja el número de muertes. Y yo les diría que es un tema de cultura no general, sino de cultura de género, por usar mal la palabra, y que entonces, en la medida en que además hay una gran afluencia migratoria en España, que a lo mejor esa cultura de sexo la tiene todavía fuertemente arraigada, que era la que había en España en los años 60, era la mujer, la mato porque era mía y la pego pues porque la quiero mucho, ¿no? Cierto, esa es exactamente la justificación. Con lo que yo te quiero, pues toma.
Entonces, claro, pero en la maté porque era mía, es que era auténtico, eso era lo que se podía oír en España en los años 60. Bueno, pues todavía hay en determinados países o religiones o lo que sea en que se considera que la mujer es una propiedad de un hombre. Entonces yo creo que hasta que no se actúe en la raíz, que no es fácil porque sigue llegando gente nueva en ese sistema de la formación y de la tal, se va avanzando, es decir, casas de acogida, teléfono de auxilio que no aparece en las facturas telefónicas, que se haya hecho una llamada, es decir, se va avanzando, pero todo esto son ejemplos de lo que es la evaluación legislativa y para qué sirve y cómo las normas se van modificando en función de los resultados malos que no se van obteniendo. Probablemente no se eliminan, sino que se van aumentando hasta ver si se llega a la causa del problema. Pero queda mucho por hacer y yo creo que en la educación, es decir, hasta que no se empiecen los niños, porque además estamos empezando con esta cosa de las nuevas tecnologías a encontrarnos con que la gente joven, pero ya española, ya no estoy hablando de migrantes ni nada, la gente joven, los niños de los institutos, las niñas de los institutos, consideran perfectamente normal que su novio les revise el móvil, el correo electrónico, porque la quieren mucho, o no les dejen salir con determinada ropa. Y lo siguiente, ya saben cuál es, la torta directa, la torta que no es el bocadillo, sino la bofetada, ¿no? O sea que hay que empezar, fíjese, desde la educación para tratar de conseguir efectos, lo que significa que legislar deprisa pues muchas veces no sirve para nada, ¿no? Claro que hoy vamos a cerrar con este tema y ya mañana hablaremos de leyes modificativas porque quedan todavía 3 preguntas por lo menos. Adelante. Buenas tardes, Gabriela Daza del grupo de asesores del PRD. Yo tengo encontré unas palabras defectuosas en la redacción de la Ley de Cambio Climático del Estado de Guerrero. El artículo 5 dice como sigue: son autoridades competentes para la aplicación de la presente ley, ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de facultades que este ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables establecen. Y bueno, y de ahí citan el 1, 2 y 3, que son las autoridades. Yo propongo que sea artículo 5, son autoridades competentes para aplicación de la presente ley, 2 puntos, de ahí las 3 autoridades, y abajo, como otro párrafo, estas autoridades ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de facultades que este ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables establecen. De acuerdo. Como ven, que les decía, cuando les salga una cosa muy larga, llena de comas, pongan un punto, y en este caso además había que cambiar el orden, porque si lo que se quiere es hacer una enumeración, eso debería ir después del son autoridades, lo que sea, y todo lo demás ya después de la lista de enumeración. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Soy Carlos Huerta, del área de Política Económica del PRD. Somos asesores. Yo quiero comentarle un artículo que me da la impresión de que está mal redactado, el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que dice: para lograr el desarrollo rural sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones de medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. Entonces, bueno, la propuesta es cambiar el inicio y el final del artículo. Para lograr la propuesta, para lograr el desarrollo rural sustentable,
sustentable. Con el concurso de los diversos agentes organizados, el Estado impulsará un proceso de transformación social y económica. Me voy para la parte final. A través del fomento de actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación productiva en el campo, incluida la actividad no agrícola, para elevar la productividad, la rentabilidad, y se apagó esto, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. Cambiar el orden. Yo creo que ahí seguro que puedo hacer algo más todavía, porque este es el artículo típico que les decía, que parece un vagón lleno de subordinadas, de gerundios, que aparecen unos cuantos gerundios, y en los que hay un para, que no se sabe ese para mejorar no sé qué, si se refiere a lo inmediatamente anterior o a todo, por poner un ejemplo. Entonces ahí vea la posibilidad de dividirlo en varios incisos. Incisos para nosotros es pues de punto a punto, digamos, a ver si en eso se clarifica un poquito, porque supongo que con la redacción que habrá hecho, que evidentemente si no la vea escrita tampoco lo puedo decir muy bien, se clarificará algo, pero probablemente se pueda clarificar más lo de en medio. Esos adjetivos que no se sabe si van referidos, incluidos se refiere a lo inmediatamente anterior o se refiere a todo el artículo. Por ahí es, yo creo, por donde hay que también mejorar. ¿Vale? Doctora, un comentario, una pregunta adicional respecto a lo que nos comentaba hace 40 minutos, a la ambigüedad semántica que puede haber en el artículo, un artículo de la Constitución que habla de lo que pueden hacer o no las entidades federativas. Dice que los estados, por ejemplo, no pueden contratar deuda por sí mismos, y si lo hacen, una vez que pasa un procedimiento, tienen que hacerlo, cito, en las mejores condiciones del mercado. Yo soy economista y tengo el sesgo de economistas, y este término de mejores condiciones de mercado se me hace ambiguo. Se me hace ambiguo porque un gobierno puede alegar la menor tasa de interés, pero mayores costos asociados a la contratación. Puede alegar, pues es que es un mercado oligopólico, por lo tanto son los precios que hay y eso es mercado. Vamos, dentro de la mecánica de recomendar, a lo mejor hasta la recomendación que podría hacer es siempre y cuando se contrate al menor costo unitario por peso prestado, como un ejemplo. Efectivamente, es un término ambiguo, incluso yo diría que es un concepto jurídico indeterminado, que es más, pero lo que ya no sé si se quiso dejar así o entonces, cuando no sé de qué fecha es, pues se consideraba que eso quería decir al mejor precio posible, como cuando uno dice, da una orden de compra de unas acciones y dice al mejor precio de mercado, ¿no? Pero la ambigüedad la veo también en el otro en el otro artículo que ha leído, la ambigüedad in mala colocazione o la ambigüedad in contexto, es decir, por eso de que van una cosa detrás de otra, no sabemos muchas veces a qué van referidos los adjetivos, ¿no? O los incisos, para, tal, pues no sabemos ese para si es para todo o para qué. ¿Qué tal? Buenas tardes, Genaro Rodríguez de Nuevo León. Quería comentarles acerca de un caso que ahorita de hecho tenemos como mes y medio que en el estado de Nuevo León se ha estado discutiendo, que es respecto a parte de las funciones que le corresponden al Congreso, y tiene que ver con la revisión de las cuentas públicas por parte del Legislativo hacia el Ejecutivo, tanto a nivel estatal como municipal. Y en este caso lo que establece... Ahorita en ese momento el Congreso del Estado se encuentra en un periodo de receso, no está en etapa de sesiones, está en su etapa de receso. Pero para esto existe una diputación permanente que es la que se encarga o puede en este caso convocar a un periodo extraordinario para poder revisar ciertos temas. Aquí el tema es la ambigüedad y ahorita me explico por qué. Dentro de la conformación del Congreso, por un lado hay un grupo político que está solicitando la revisión de las cuentas públicas y por el otro lado es el que se opone. Aquí en este caso están apelando a las facultades que tiene la Diputación Permanente para poder convocar a una sesión. Y en este caso menciona el artículo 66 de la Constitución del Estado en su fracción
cuarta menciona que le corresponde a la Diputación Permanente convocar al Congreso del Estado a un periodo extraordinario de sesiones cuando así convenga a la salud del Estado, lo exija el cumplimiento de alguna ley general o lo solicite el Ejecutivo. En este caso, la palabra que han hecho ruido es el tema de la salud, porque finalmente a partir de ahí están discutiendo en este caso de que lo están viendo desde un punto de vista de salud financiera. ¿Sí? Igual otros argumentan que no, que es un tema de salud pública. Otros han argumentado que no, que se puede utilizar para un aspecto de una salud si es que se presenta alguna catástrofe ambiental y por lo tanto se pudiera convocar. Entonces, ahora sí que la interpretación de la palabra salud la han dejado a la ambigüedad o al aspecto político, dependiendo del tema, porque cabe mencionar que también años anteriores, precisamente los que ahorita se oponen en la revisión, ya utilizaron la palabra salud a su favor y sí la revisaron. Entonces ya hay antecedentes donde años atrás sí se revisaron las cuentas con el aspecto de salud y ahora nuevamente se oponen porque dicen no, la palabra salud se refiere a un tema de salud pública, no un tema de salud financiera, por así mencionarlo. A ver, yo creo que es un término vago, pero no es un término vago, es por polisemia. Como usted dice, salud se puede interpretar en varios sentidos, pero yo creo que en ese sentido, no sé de qué fecha es, pero es que no está bien utilizado. O sea, hay otros, quizás sea porque en mi país no se habla de la salud del Estado, pero por ejemplo del interés público o del interés general del Estado, es decir, hablar de la salud del Estado y pretender circunscribirlo a una salud como sanidad, es que el Estado no es una persona física que pueda ponerse enfermo. Luego, por tanto, estamos hablando de toda una multiplicidad de circunstancias que puedan afectar al interés público, al interés del Estado, a la res pública en el término romano, ¿no? Al bienestar general. O sea, terminología hay mucha. Entonces quizás sea un término impropiamente utilizado o que polisémico, que admite muchas, muy diversas interpretaciones y, como ven, eso produce problemas. Creo que es la última. Sí. Mi nombre es María Angélica Miranda, de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, y también es para un ejemplo de un artículo mal redactado. Es el artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y dice: son infractores contra la seguridad ciudadana, obra culposamente el que produce el daño que no previó siendo previsible o previó confiado en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. ¿Y cómo lo redactaría usted? Eso es dolo eventual, se llama dolo eventual, que es cuando uno realiza una esta sabiendo que podía ocurrir pero no ocurrir, pues redáctelo para el caso práctico. Pues nada más obra culposamente el que produce el daño que no previó, ¿no? O sea, sin intención de producirlo o que no consideraba que podía producirse o algo así, pero simplificar considerablemente la redacción. Bueno, ha sido un día muy largo, espero que se hayan divertido intelectualmente, que es como hay que divertirse con esta serie de casos prácticos, y que también hayamos aprendido todos algo, o sea que nos vamos a despedir hasta muy pronto, hasta mañana por la mañana. Agradecemos la participación de la doctora Piedad García Escudero en este tercer día del Seminario Internacional de Técnica Legislativa y Seguridad Jurídica. Los citamos para mañana jueves 7 de julio a las 9 de la mañana en el piso 14 para iniciar primero con el seminario, con la exposición de la doctora, y posterior a la comida, que va a ser de 3 a 5 de la tarde, vamos a tener la presentación de diferentes ponencias de las áreas de los servicios técnicos del Senado, con los temas de transparencia, de la Contraloría Interna del Senado, los centros de estudios de la Cámara de Senadores y la comunicación social del Senado de la República. Posteriormente tendremos un recorrido por las instalaciones de diferentes salas del Senado de la República. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.